que no nos conocen, saben que es una organización sin fines de lucro fundada en Venezuela por venezolanos, algunos de la comunidad judía, otros no. Y esta organización busca educar y crear conciencia en la ciudadanía venezolana sobre la urgencia y la necesidad de la coexistencia entre los diferentes. Así que trabajamos básicamente tres valores: el derecho y la alegría, digamos así, de coexistir en un mismo espacio, todos con los mismos derechos, el respeto a las diferencias y la valentía moral. Entre las actividades que realizamos está esta, para la cual todos ustedes han sido invitados. Estamos en la gira universitaria que hacemos por las universidades desde el In Memoriam. Todos los años, invitados por Naciones Unidas, el 27 de enero conmemoramos el recuerdo de las víctimas del Holocausto. Y algunas de las actividades que realizamos por esta conmemoración se trata de la gira universitaria, creando también conciencia en nuestros jóvenes universitarios. El día de hoy es muy importante también para nosotros porque inauguramos una nueva fase de Espacio Ana Frank, y hasta ahora lo hemos hecho todo muy presencial en las escuelas, en las universidades, en las plazas públicas. También trabajamos en los centros comerciales, pero el tema de la pandemia nos ha permitido también crear otras cosas y adaptarnos a la situación. Así que esta es la exposición virtual de la Recuerda, Reflexiona, Reacciona. Una exposición que lo veremos un poquito más adelante, es para nosotros sumamente importante, realizada con ilustradores y diseñadores gráficos venezolanos, todos jóvenes, que conociendo cada uno de los genocidios que han sucedido luego del Holocausto, no se han quedado tranquilos y han dado su aporte para la reflexión. Espacio Ana Frank con esto no solamente busca recordar, también reflexionar y reaccionar. Por eso veremos en la exposición algunos elementos que pueden ayudar a esta parte de la reacción para que nunca más suceda. Por el chat. Sin más, mientras les presento al señor Ducho Bandini. Él es jefe de Asuntos Políticos de la Unión Europea de Venezuela y hoy nos acompaña para darnos y ofrecernos sus palabras. También el señor Jens Urban. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. El señor Jens Urban, ministro consejero de la Embajada Alemana en Venezuela. Vamos entonces a escuchar a Milos Alcalá. Iniciaremos con sus palabras de apertura y luego escuchamos al señor Ducho Bandini. Muchísimas gracias a todos por participar. Entonces, te escuchamos. Milos, te escuchamos. Decía que en tus palabras destacabas la resolución de las Naciones Unidas en relación a lo que nosotros estamos presentando hoy. Y es que desde el nacimiento mismo de las Naciones Unidas en 1945, los representantes de todo el mundo, los gobiernos establecieron un sistema planetario para que nunca más se repitieran las atrocidades que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto y con la desaparición de millones de vidas humanas. Ahí brotó una esperanza, un nuevo orden mundial con el reto de asumir una situación en donde no existiera discriminación, hubiera una coexistencia, las acciones hacia esa pesadilla no vuelvan a repetirse. Lamentablemente, ese sueño se convirtió en pesadilla y la destrucción, el odio y la dominación por razones de raza, de religión, de cultura, comenzaron a darse de manera que era necesario no solamente recordar el Holocausto, sino las páginas de genocidio que se han dado y que el Espacio Ana Frank ha recogido en varios paneles para ver las situaciones de lo que ha ocurrido en el mundo, en África, en Asia, en América Latina. La exposición recuerda, reflexiona, reacciona, denuncia estos casos concretos de genocidio, de violaciones de lesa humanidad, de destrucción, de dominación. Por ello, esos tres elementos, recordar, para que la valiente denuncia no permita que se borre de la memoria, pero también reflexionar qué podemos hacer para poder dar nuestro aporte para que no se repitan y reaccionar, es decir, el uso de la valentía moral para actuar. Para llevar ese testimonio, lo llevamos a universidades fundamentalmente, a centros de estudio, a esta gira por las universidades de Venezuela, pero también a otros centros de proyección hacia los jóvenes fundamentalmente. Y para poder hacerlo,
nuestra organización sin fines de lucro ha contado con el respaldo de gobiernos amigos y de manera muy especial dos de las embajadas que hoy nos acompañan y que tendremos el honor de escuchar hoy con los jóvenes que nos acompañan, con Duccio Bandini, jefe de la sección política de la Unión Europea, conocido por sus aportes, conocida la institución por sus aportes en la defensa, promoción y proyección de los derechos humanos, y Jens Urban, ministro consejero de la Embajada Alemana, una embajada que nos ha acompañado en todas nuestras actividades para la lucha contra lo que ha significado esa página de horror. Sin más, quiero darle la palabra, o no sé si lo harás tú, pero para mí es un gran honor presentar a Duccio Bandini, jefe de la sección política de la Unión Europea. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias al espacio Ana Frank por la invitación y por organizar esta actividad y en particular a Milos Alcalay, el presidente, Ilana Becker, la vicepresidente, Sofía Herrera, la coordinadora de Juventud y de esta actividad en particular, y un saludo a mi colega Jens Urbans de la Embajada de Alemania. Quiero felicitarles por esta iniciativa, una exposición que he mirado con atención y que nos invita a la reflexión, como usted bien lo estaba mencionando. Esto en el marco del llamado In Memoriam, con un mensaje compartido de cooperación y solidaridad hacia las personas víctimas de crímenes de lesa humanidad. Es una satisfacción saber que nos acompaña esta tarde un público joven interesado en estos hechos, que no ocurrieron hace tanto, situaciones crueles y de las que tristemente ningún continente está exento de haber vivido. Desde 2006, cada 27 de enero se celebra el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, una fecha simbólica igualmente muy necesaria. Partiendo de la terrible experiencia del Holocausto, con el asesinato de más de 6 millones de hombres, mujeres, niños, todas personas inocentes perseguidos únicamente por su religión o etnia. La conmemoración de los 76 años desde la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y los homenajes que se rinden cada año son un triunfo simbólico sobre los nazis y sobre la forma de pensar que intentaron instaurar. Pero hay que seguir luchando para que esto no se repita, aún en formas diferentes. Hace unos días, a propósito de esta efeméride, lo señalaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, preocupada por ver cómo aumenta el odio hacia los judíos en Europa y fuera de ella. En estos tiempos de pandemia se han visto avivadas las teorías conspiratorias y la desinformación, que a menudo fomentan este tipo de discurso de odio. Es preocupante ver cómo aumenta la distorsión y negación del Holocausto. Yo diría que no solo sobre el Holocausto, sino de manera general. Muchos de estos discursos corren libremente a través de las redes sociales, donde se ha abierto una lucha para combatir la desinformación. Es tarea de todos colaborar para velar que no se distorsionen los hechos históricos, ni el desarrollarse de la historia en nuestros ojos, que no se distorsione el presente tampoco. Los libros de historia están llenos de matanzas sin sentido, por motivos que encierran siempre problemas étnicos, políticos, económicos o religiosos. Es un gesto muy generoso de parte del espacio Ana Frank, que se hayan abierto las puertas a conversar también sobre estos 8 casos que aparecen en la exposición. Son 8, pero tristemente podrían ser más. De ellos, yo he trabajado en Ruanda, pero el mapa evidencia otros contextos problemáticos en los cuales he trabajado, tales como el Xinjiang en China o Siria. De hecho, este jueves 18 de febrero, la misión de investigación de las Naciones Unidas para Siria presentó un informe que documenta 10 años de crímenes de guerra en el conflicto civil de este país, perpetrados por todas las facciones. Pero también he trabajado en otros contextos igualmente problemáticos, como el noreste de India, donde las minorías étnicas están siendo aniquiladas por la riqueza de los recursos naturales de su tierra, o en el Líbano,
donde las divisiones de la guerra civil nunca se recompusieron, donde en vez de la memoria se ha optado por el olvido. El riesgo es que lo mismo pase en Siria. Otros contextos nos muestran cómo es muy difícil aprender de estos eventos para evitar su repetición en otras formas, aun cuando se hayan sufrido en su propia piel. Pienso en los problemas que sigue evidenciándose en Ruanda, a pesar de que el control del país lo tenga la etnia que había sido víctima de la violencia genocida en el 1994, o al sufrimiento del pueblo palestino, marginado en sus tierras o refugiado en otros países. Pero sin ir tan lejos, América del Sur está representada en la exposición con los casos de lesa humanidad de Argentina y Chile en los años 70, y Guatemala con su violencia disparada en los 80, donde decenas de miles de indígenas mayas fueron asesinados atrozmente. Precisamente hablando de recordar, reflexionar y reaccionar, como lo dice el título de la exposición, Guatemala está estos días de actualidad por atreverse a revisar su historia. Y lo hace a través del cine y del mito de La Llorona, con esta película que está compitiendo por los Oscar y los Globos de Oro, que ha recibido numerosos elogios y que relata uno de los momentos más dolorosos de la historia reciente de Guatemala. Exposiciones, películas o conversatorios como este que nos están juntando esta tarde siguen siendo necesarios y son una herramienta poderosa para abordar el tema de los derechos humanos y conseguir que el público joven también se involucre. Permítame aquí recordar un amigo con el cual hicimos en Líbano un proyecto de recuperación de memoria histórica, recuperando el bus que fue atacado aquel abril de 1975, desatando la guerra civil y transformándolo en un símbolo itinerante de paz que ha llegado a muchas esquinas del Líbano, llevando a los jóvenes en las escuelas un mensaje de documentación de los hechos, de recuerdo, de paz y esperanza. Muy crítico de Hezbollah, Lokman Selim fue asesinado hace 2 semanas con un tiro en la cabeza, en su carro, en un parqueadero en Beirut. Su mensaje evidentemente no ha llegado todavía a todos, pero tiene que seguir a través de los jóvenes que mejor que nadie tienen derecho a elegir qué futuro quieren. Aquí en Venezuela, desde la delegación de la Unión Europea, tenemos juntos a varias ONGs el proyecto Reconciliación, donde jóvenes venezolanos se atreven a hablar de derechos humanos y su cotidianidad y vulnerabilidad en este contexto. Y lo hacen a través de cortometraje muy interesante con una perspectiva juvenil y fresca sobre el tema. Si hay algo que deja muy claro la exposición, es que este tipo de atrocidades hacia la población no conocen fronteras y es necesario recordarlas. El Holocausto fue una tragedia europea, fue un punto de inflexión en nuestra historia y su legado está entretejido en el alma de la Unión Europea. Recordar la Shoah no es un fin en sí mismo, sino una piedra angular de los valores europeos, de una Europa que pone a la humanidad en su centro, protegida por el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Hay que estar atentos a la oleada creciente de odio, miedo y populismo que amenaza los valores que tenemos en tanta estima, como el pluralismo, la diversidad, las libertades de religión y de expresión. Estos valores protegen a las minorías, nos protegen a todas las minorías y en toda circunstancia. Todos los Estados miembros de la Unión Europea se mantienen unánimes en su determinación de que ninguna forma de racismo, antisemitismo y odio tenga cabida en Europa, y haremos todo lo que sea necesario para combatirlas. Las autoridades públicas y los interlocutores de todos los sectores de la sociedad civil deben unirse para reafirmar la vigilancia inquebrantable de Europa, ahí donde quiera que se vean en peligro los valores democráticos. Nosotros no podemos cambiar la historia, desafortunadamente, pero las lecciones de la historia sí nos pueden cambiar a nosotros y tienen que influenciar nuestro actuar. Por eso es necesario que haya documentación, porque detrás de las cifras siempre hay personas, familias e historias personales, como la de Françoise Bielinski-Sitzer, Paquita,
quien el pasado 9 de febrero nos compartió sus anécdotas de cómo llegó a Venezuela en el homenaje que se le rindió en el Centro Cultural de Chacao. El revisionismo y las carencias en la educación son una amenaza para las poblaciones más vulnerables, claramente. Tenemos el deber de defender codo a codo a las diferentes comunidades y minorías que pueden sentirse en peligro por toda Europa o en otras partes, ante el recrudecimiento de las dialécticas de odio y de la falta de respeto a la memoria de las víctimas. La prevención de estos hechos atroces y de todas formas de marginalización y hostigamiento debe ser una prioridad de nuestra sociedad, tal como lo establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al garantizar el derecho a no sufrir discriminación por origen racial, étnico o de religión y la inviolabilidad de la dignidad humana. Los hechos importan y la historia también. Hay que aprenderla, interiorizarla, identificar trayectorias parecidas que muestran posibilidad de repetición y pararlas. En Europa estamos decididos a ganar este combate. Estoy seguro que en Venezuela también, para que los diferentes sectores de la población puedan vivir en paz y armonía, más allá de sus diferencias ideológicas o políticas. Mil gracias por su atención y por esa iniciativa que también a mí personalmente me ha permitido detenerme un segundo y reflexionar una vez más sobre los contextos que he vivido y recordar a aquellas personas que en cada uno lucha por nuestros mismos ideales. Y seguimos formando jóvenes. Vamos a escuchar ahora al señor Jan Urban de la Embajada Alemana. Muchísimas gracias por estar aquí, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, colaboradores del espacio Anne Frank, querida audiencia, querido colega Ducho, muchas gracias por haberme invitado hoy a la inauguración de la exposición. Recuerda, reflexiona, reacciona. Es un gran honor para mí, obviamente, siendo del país en el cual se organizó de manera más cruel y abominablemente el Holocausto. Entonces, para nosotros siempre es especial y un honor, no obstante, poder participar en eventos como tales como hoy. Me quiero más o menos en breve, porque Ducho ya dijo muchos de los puntos que son importantes también, igual como nosotros en Alemania, siendo parte de la Unión Europea y miembro de fundadores de la Unión Europea. En términos personales, parto un poco la misma historia que Ducho, que trabajé también mucho sobre países en crisis, igual Siria, Afganistán, estuve en Mali, trabajé también sobre todo en Colombia, estuve con Naciones Unidas en Guatemala y siempre lamentablemente se ve que no obstante después de la final de la Segunda Guerra Mundial y la Carta y las convenciones de Naciones Unidas reocurrieron atrocidades inmensas en diferentes regiones del mundo. Quiere decir por eso que esa historia que siempre hemos dicho nunca más, lamentablemente, obviamente a escala más pequeña, se ha repetido o se podría repetir. Y eso hay que combatir. Yo solamente les quisiera felicitar por haber organizado esa exposición, felicitar a los artistas, los diseñadores, de hacerla de una manera tan maravillosa y educativa. Yo digo eso porque en Alemania, como una lección de la guerra y del régimen nazi que nosotros mismos hemos causado, creo que hemos aprendido que la enseñanza desde muy pequeño, que esos eventos o esos sucesos no podrían pasar otra vez, que eso es muy importante. Y por eso hay toda la didáctica desde la escuela primaria, desde las secundarias hasta la universidad, para enseñar qué pasó y cómo se podría evitar. Ahora bien, yo tengo el sentimiento que eso durante algunas décadas funcionó relativamente bien, pero les soy muy sincero que hoy día, y Ducho ya lo mencionó,
En Alemania igual y en otros países, y ahora estoy hablando de Europa, resurgieron movimientos, sean fijamente políticos o también de la sociedad civil, pero no la sociedad civil que quisiéramos tener, de la extrema derecha con un enfoque racista, antisemita, que de veras hace preocupar. Y yo creo por eso también tiene que ver también con el fenómeno de la globalización y nuevos retos que tenemos en nuestros países y también nuevas sociedades, porque al menos en nuestro caso, la sociedad alemana de hoy día no es la que era como hace 30 años, con todas las ventajas y desventajas. Yo digo todo eso porque como sociedades se desarrollan y cambian, también los métodos de didáctica pedagógicos, cómo enseñar o reflexionar o reaccionar sobre eventos como sobre sucesos horribles como el Holocausto, se tienen que dar. Y por eso solamente quiero felicitar al espacio Anne Frank, que siempre está pensando en la mejor forma de transmitir ese mensaje. Porque si nos quedamos satisfechos con nosotros mismos y decimos que lo que ya hemos hecho hace 20, 30 años en la enseñanza de eso es suficiente, les voy a decir que no. Hay grandes retos en nuestras sociedades hoy día, hay muchas preocupaciones, y cuando hay mucha preocupación, y siempre eso es como un, digamos, un suelo fértil para los radicalismos. Y eso hay que tener en la mirada y hay que combatir el principio. Bueno, yo lo dejo aquí ya, porque Lucho ya dijo otros, les dio otros ejemplos, no quiero repetir lo mismo. Les agradezco otra vez. Estoy muy, muy honrado que nosotros como Embajada Alemana podemos participar y también en los años pasados siempre pudimos cooperar con el espacio Anne Frank. Muchas gracias. Gracias, señor Urban, de la Embajada Alemana. Gracias a usted. Ya les decía anteriormente en el inicio, la exposición fue preparada por un equipo de Espacio Anne Frank que reflexionó sobre estos temas, pero llevada adelante a nivel de imágenes con el apoyo del Instituto de Diseño Darias aquí en Venezuela, diversos jóvenes que comenzaron a conocer estos episodios históricos tan fuertes. Han hecho unos diseños, unas imágenes que no buscan violentar al espectador, sino al contrario, atraparlo y ganarlo para la reflexión y la reacción. Esta exposición la hemos acompañado ya desde hace 2 años con un seminario. El primer año fue presencial, este año lo hemos hecho online, un seminario de estudio de un mes completo para preparar jóvenes y adultos también para ser guías de esta exposición. Entonces, hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Eduardo y a Freddy, quienes se han preparado con nosotros y van a compartir, bueno, lo que hemos ido aprendiendo juntos en este tema. Les recuerdo que Espacio Anne Frank no es el hecho histórico donde quiera hacer hincapié, cuanto en aquello que implica para toda la ciudadanía tener posturas que podrían ser muy violentas y terminar en un genocidio, pero también conocer otras posturas mucho más abiertas, coexistentes y respetuosas que nos pueden terminar creando una sociedad más coexistente. Por eso nos ayudó con la museografía online, porque una cosa es tenerla presencial y otra cosa en las redes, en la página web, en todo este mundo online. Elizabeth Schumer, quien ha sido la museóloga de esta exposición online. Vamos a ver si ya tenemos. Eduardo, continúa. Ok, bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Eduardo Calderón, formo parte del equipo de juventud del Espacio Anne Frank. Participé en la primera corte de embajadores de la coexistencia y en la primera corte de este seminario de genocidios, recuerda, reflexionar. Aquí, pues, vamos a hacer un recorrido, tal como se hace en la exposición de manera presencial, pero bueno, en esta ocasión, pues, por las circunstancias nos toca, bueno, verla
ver este maravilloso trabajo hecho de la forma virtual. Comenzamos con el caso de Argentina, la noche de los lápices. Vale acotar de que una vez, pues que como mencionaron, ocurrió el caso de Alemania, eso, bueno, lamentablemente no solo se quedó allí y se han perpetrado más casos en otros países. En este caso, bueno, en nuestro mismo continente, tenemos a Argentina, donde en el año de 1976 se instaura una dictadura militar. Esta dictadura, con el fin de aferrarse en el poder, persiguió, torturó y desapareció a una cantidad de 30.000 personas, principalmente estudiantes, obreros y profesionales. Destaca el hecho de los estudiantes porque, bueno, ellos en años anteriores habían realizado una serie de protestas buscando reivindicaciones hacia ellos y, bueno, en esta ocasión ellos fueron secuestrados en una noche, por eso el nombre de la noche de los lápices, y justamente la imagen nos alude a esas condiciones en las cuales ellos estuvieron, ese lápiz encadenado con esa cifra de 300 estudiantes desaparecidos para aquel entonces. En el siguiente caso, nos mantenemos en América, en este caso, al lado de Argentina tenemos a Chile, con el caso de la caravana de la muerte. Igual, en la misma década de los 70 y de manera similar, tras la caída o el derrocamiento pues, del presidente Salvador Allende, se instaura una dictadura militar y esta dictadura, con el mismo objetivo de aferrarse, inmediatamente comienza una persecución, tortura y asesinato a aquellos afines al gobierno anterior, pues. Esto lo realizaron mediante un recorrido, recorrieron el país de punta a punta en un helicóptero, donde el ejército, pues, se estima que asesinaron a más de 3.000 ciudadanos y incluidos niños y adolescentes, pues entre lamentablemente las víctimas de este hecho. En la imagen, justamente aprovechando la similitud que tiene el dedo anular de nuestras manos con el mapa, la silueta del mapa de Chile, pues bueno, nos alude justamente cómo la muerte recorrió todo el país y de allí en esta caravana sangrienta. Pasamos entonces al siguiente caso y ahora ya nos vamos a trasladar a otro continente, ya no nos quedamos en América, sino que ahora vamos a Asia. Entonces tenemos Europa, en el caso de Alemania, 2 en América, y ahora estamos en Asia, en Camboya, que es un país asiático que limita, entre otros, con Vietnam, Tailandia, Laos, y también está muy cerca de China, y entonces por esa misma condición ha recibido pues refugiados vietnamitas, chinos, musulmanes, budistas, cristianos, hay todo una coexistencia pues de personas allí en este país, algo a lo cual estaban en contra los denominados Gémeres Rojos, conocidos así por un antiguo imperio que gobernó en ese país, y esta guerrilla básicamente buscó exterminar de manera brutal a cerca de 2 millones de personas, los llevaron a campos de trabajo forzado desde la ciudad, bajo el pretexto de que los iban a bombardear, el enemigo los iba a bombardear, y esto ya representa a un 25% de la población, y justamente es a lo que alude la imagen. A lo mejor la cifra, bueno, no sonará tan impactante, es el número 25 de por sí, pero si ya uno ve el mapa y ves que representa una cuarta parte de ese mapa o de toda la población del país, entonces se entiende un poco la magnitud pues, de esta situación que se vivió allá. Igual nos mantenemos en la década de los 70, pero ahora vamos a la década siguiente con los 80, con un caso que ya han nombrado un poco las personas que me precedieron, que es el caso de Guatemala. Volvemos a América, en este caso a Centroamérica, y nos encontramos con el caso de una imposición militar que hubo en el país, donde se buscó exterminar a más de 200.000 personas de la etnia maya. A su vez, 1.5 millones de estos fueron desplazados. Todo esto con el fin de quitarles su territorio, ¿verdad? Por las riquezas que allí se encontraban y las necesidades que decía en el ejército pues tener en ese entonces. Y bueno, tenemos ya también el caso de la imagen como lo que
la frase de la tortura y el asesinato como un juego. O sea, ya no solamente hablamos de, sino que ya esto se convierte o se puede llegar a convertir en esta atrocidad en un juego, en un deporte para cualquiera. También es importante acotar que en el seminario 3 de estos casos cuentan con una película, como ya se ha mencionado, y bueno, eso también, en el caso de La Noche de los Lápices, en el caso de Camboya, una película reciente, y también como se mencionó con Guatemala, es decir que bueno, también existe la necesidad pues de reportar estos casos. Igual pasó en Argentina con justamente un sobreviviente que fue el que reportó todo eso, el que contó las atrocidades que vivió, en casos de valentía moral, pues para contar y que esto no se olvide y no se vuelva a repetir. A continuación, con el caso de Ruanda, pues mi compañero Freddy Guerrero, cursante ya de la segunda corte del seminario de genocidio, seguirá relatando los casos. Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, por aquí ahora les seguiré con la exposición. Freddy Guerrero, también saliente de embajadores de la existencia del cuarto corte y también del seminario de genocidio. En esta oportunidad, pues nos vamos a trasladar a un país de África Occidental, en donde vemos una gráfica de ajedrez, un juego entre 2 contrincantes en el que cada uno pues dispone de piezas blancas o negras, que es lo normal, debido a que sería confuso jugar con piezas de igual color. Lo que vemos acá son 2 piezas del mismo color atacándose, un igual contra un igual. Esto fue lo que ocurrió precisamente en Ruanda. Hay que decir que Ruanda, bueno, lo componen 3 grupos étnicos especialmente, los Hutus, que conforman el 85% de la población, los Tutsi y los Tuva. Dado este conflicto se generó debido a la estratificación y a la superioridad económica que buscaba un grupo sobre el otro, y pues esto terminó buscando que los Hutus llevaran al exterminio de la población Tutsi y terminaron prácticamente con la expulsión de este grupo. Hay que decir que este caso es importante por el modo propagandístico que se le dio, y donde precisamente a través de la propaganda se dio ese odio y se buscó de alguna manera que el resentimiento social y de clases buscara aceptar este exterminio. Este es bastante reciente, si lo miramos allí, 1995, bueno, un año en el que yo hasta ahora estaba por aquí naciendo. Si vemos bien, donde está puesta la mira, no es el rostro directamente, sino es el turbante, lo que nos sugiere que este caso es un atentado contra la condición religiosa y cultural, que es lo que ocurrió en este caso contra los musulmanes bosnios. Luego de las declaraciones de independencia de diversos países que componían un determinado país, se dieron diversos conflictos políticos, en donde se buscó prácticamente la eliminación de los musulmanes por parte de los serbios, y contra otros grupos religiosos, y donde se buscó precisamente la deportación masiva, la restricción de desplazamiento de estos grupos. Precisamente, también un dato interesante es que aquí en este caso hubo la intervención de la ONU en 1993 para establecer lo que viene siendo una zona segura. Luego vinieron conversaciones entre las partes en conflicto y decidieron someter todo lo que venía siendo violencia a los tribunales, y se constituyó un tribunal ad hoc, en este caso el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Un caso bastante interesante de estudio. Seguimos con la siguiente. Bueno, pueden ver que en la parte superior derecha mía, por ejemplo, vemos la ubicación de cada uno de estos casos, bastante interesante. Otra imagen que nos llega es la de Darfur, 2003, en donde nos lleva a pensar en un juego, como ocurrió en láminas pasadas, la existencia de tensiones entre las manos, la diferencia del color de la piel, el casco militar de un y el turbante de otra, y finalmente la correa, el correo de municiones. Estaban ambos bandos listos para el enfrentamiento. Esa es la pregunta que nos presentamos en este caso de Darfur. Darfur ha sido un país mayoritariamente árabe y de creencia islámica, pero también hay otras etnias minoritarias de religión musulmana.
tiene particular atención porque precisamente no se da esta violencia no se da por conflictos religiosos, sino por segregación racial y económica. Mediante la conformación de élites especiales, pues se buscó reprimir a los rebeldes, como se les conocía en ese momento, a las etnias de origen africano, donde tuvieron que soportar quemas de aldeos, bombardeos, violaciones a mujeres y asesinatos de manera indiscriminada. Se calcula alrededor que 48.000 víctimas y hasta más pudieron haber sido asesinados, y más de 2 millones de personas tuvieron que desplazarse obligadamente debido al conflicto. La siguiente lámina vamos viendo que todos estos casos tienen particular singularidades, pero también tienen muchas similitudes. Vemos en este caso el de Birmania, un país que ha estado en la palestra actualmente, dado el conflicto a raíz de un golpe de Estado que se le ha dado al gobierno civil que dirigía la Nobel de Paz. Un grupo donde se ha atacado un grupo de manera constante, no en estos momentos, sino que viene desde muy atrás ese conflicto, en donde los Rohingya han tenido que soportar de una manera desmedida el peso del Estado y las presiones políticas, y han tenido que salir huyendo de este país debido a que no se les reconoce precisamente como un grupo étnico, y esto pues evita que ellos puedan entrar en las protecciones sociales que debería brindar normalmente un Estado, es decir, gozar de los derechos y deberes que gozaría normalmente un ciudadano. Debido a esto pues se debe su desplazamiento, no pueden tener más de 2 hijos, por ejemplo, y no tienen acceso a los servicios básicos. Hoy día allí en esta región vemos uno de los desplazamientos más atroces, y con el conflicto dado en la actualidad, pues creo que es impensable que vaya a detenerse. Y bueno, ahora nos centramos en una lámina súper importante que busca precisamente ubicarnos geográficamente en dónde han ocurrido cada uno de estos casos y cuáles de ellos siguen ocurriendo, ¿verdad? Porque creo que es lamentable, bueno, y que no solamente hayan sucedido, es decir, queden en la historia, sino que lamentándolo mucho, otros casos siguen escribiéndose y siguen estudiándose al día de hoy. Aquí no solamente es verlo en un mapa, sino que saber y hacernos entender. Les comentaba que precisamente nos muestra de que no estamos aislados, no estamos exentos de que esto pueda ocurrir cerca o en nuestro propio país. Vemos, por ejemplo, en rojo aquellos genocidios que se han materializado efectivamente y han sido reconocidos. Y también visualmente, geográficamente, podemos ver aquellos que se siguen investigando y se siguen estudiando. El genocidio no se da o no se circunscribe entonces a un territorio específico o solo se da en determinadas sociedades, no lo es. Allí podemos ver que no estamos exentos de que nos pueda suceder o de que nuestro territorio pueda suceder. Es decir, el espacio geográfico no limita que pueda ocurrir, lamentándolo mucho a cada uno de nosotros. Y aquí vamos a pasar a lo más importante que tenemos y a lo que nos vamos, o para lo cual se creó este espacio principalmente, ¿verdad? No solamente tener la memoria histórica, que por supuesto es importante el recordar, sino que también es importante reflexionar, y más allá de reflexionar, llevarnos a la acción, a la reacción. Y aquí pues se ha creado una pirámide donde, con distintos tonos de color, en donde, bueno, vemos particularidades o similitudes, porque aquí la idea central es decirles a ustedes que desde nuestros espacios, es decir, el espacio laboral, familiar y cualquier otro espacio que tengamos, podemos ser generadores de cambio, podemos reflexionar y aún más llevar a la reacción, a nuestra acción, para precisamente coexistir como podemos todos. Y entra nuestro rol, por supuesto, activo como sujetos en la sociedad. Es importante identificar en esos escalones, pues, que de una u otra forma somos parte de esos grupos sociales. Ser parte seremos bien sea parte de las víctimas o los victimarios, no sabemos qué papel juguemos allí. Lo importante, ¿verdad?, es saber que podemos reaccionar, podemos contribuir de alguna manera a que a través del respeto, de la responsabilidad, la solidaridad, la valentía moral, la coexistencia, evitemos los genocidios que han ocurrido y que hoy en violencia solamente van a concluir en un genocidio. Bueno, esta es prácticamente la reflexión a la que estamos dados, a invitarlos a reaccionar, y esa es la tarea de todos nosotros. No quiero terminar sin antes decirles una frase que a mí, por ejemplo, particularmente me cautivó, porque a veces pensamos cómo nosotros desde el rencor vamos a olvidar cosas o hechos que sucedieron, pero sí podemos trabajarlos.
Y Trudy Inspira, por ejemplo, en una de las secciones que tiene maravillosa Espacio Ana Frank, de Gotas para la Coexistencia, ella decía que no guardo rencor alguno hacia las personas responsables de aquellos haciendo nuevas cosas valiosas en la vida. Una sobreviviente del Holocausto, y creo que nos deja una importante lección en esas líneas. Gracias, Freddy, gracias, Eduardo. Ellos son parte del grupo que se ha preparado en 2 años en el seminario sobre esta exposición, sobre estos casos. Aprovecho para darle la palabra, invitar a Sofía Herrera, quien coordina esta actividad de la gira universitaria dentro de In Memoriam 2021. Seguidamente, Milos Alcalay, nuestro presidente, dirá unas palabras de cierre de la actividad. Sofía, te escuchamos. Muy bien, primero buenas tardes a todos, gracias a quienes nos han estado escuchando, además de todas las personas que han estado participando. Más allá de dar unas largas palabras, porque creo que ya todo lo que se debía plantear fue hecho, quería pues agradecerles porque mucho hablamos de las acciones que se pueden hacer, pero creo que el día de hoy una de las cosas que quisimos hacer como parte de esta actividad es que sean estos jóvenes que también se han formado, que han tomado su tiempo para aprender de los casos que están ocurriendo, para informarse, para buscar reflexionar sobre ellos y además ahorita ser personas que multiplican la información. Creo que ya de por sí es un hecho en el que estamos pensando en que sí podemos hacer algo en este preciso momento y queríamos que esta actividad fuera un ejemplo de esto. Agradezco especialmente a Freddy, a Eduardo y a todos los jóvenes, ustedes líderes estudiantiles que nos están escuchando, porque son ustedes también quienes en este momento, como parte de esta exposición, quedan también encargados de multiplicar el contenido que aquí escucharon. Además de esto, pues me queda invitarles a las siguientes actividades de nuestra gira universitaria, en las que los jóvenes, quienes nos estamos formándonos, pues acompañados de grandes profesionales dedicados, como lo escuchamos al principio de la exposición, pues creo que nos nutrimos de la experiencia y buscamos promover hacia la investigación, hacia la excelencia. Entonces me queda eso, invitarlos a las siguientes actividades de nuestra gira universitaria. Esta exposición no va a cerrar el de hoy, sino que hoy sencillamente se inaugura, va a quedar abierta para todo el público, es decir, pueden visitarla así como la vieron en este recorrido, lo pueden hacer con sus familiares, también pueden escuchar las guiaturas de otros jóvenes que se han ido formando para hacerlo. Gracias, Sofía, coordinadora del área Juventud, junto a Elías y a los jóvenes que participan en los diferentes programas. Milos Alcalay, te escuchamos. Muchas gracias, Alba. Te quiero señalar que en este momento de conclusiones me siento profundamente emocionado de este evento. He estado en varios eventos en mi condición de presidente del Espacio Ana Frank, pero ha sido particularmente exitoso. Y ha sido exitoso, y quiero agradecerle en primer lugar a Duccio Bandini por sus palabras, al igual que de James Urban, las calurosas palabras dirigidas al Espacio Ana Frank, pero también el referirle a los jóvenes venezolanos el testimonio que cada uno de ellos han tenido en países como los que hemos referido en nuestra exposición. Son 2 destacados diplomáticos que no han estado tranquilos en una oficina cómoda con aire acondicionado, sino que han vivido, han participado en lo que ha sido la búsqueda de soluciones de solidaridad, que es la que precisamente anima en nuestro espacio Ana Frank y nos ayuda a recordar, reflexionar y reaccionar. Gracias, queridos diplomáticos aliados de nuestra causa. Ambos diplomáticos coinciden en que es necesaria la formación para eliminar la dominación. Ambos señalan que es a través de la enseñanza, de la participación de la juventud y de una acción que están haciendo nuestros jóvenes en estas giras universitarias. Por supuesto, agradecer al equipo del Espacio Ana Frank, con Alba a la cabeza, y en especial a los líderes juveniles que hoy nos han acompañado, que son el alma de nuestra institución, porque su presencia es la que nos permite llegar a las universidades, a las escuelas, a los institutos, y con ellos trabajar, en los cuales Sofía, que hoy nos habló con tanto acierto, es la coordinadora juvenil junto con un equipo extraordinariamente positivo. Y también los casos expuestos tanto por Eduardo como con Freddy en esta exposición nos hacen recordar
un elemento. En esa exposición ni están todos los que son, porque hay situaciones que estamos viviendo hoy, en el 2021. Ni tampoco hoy algunos de esos países están en la misma situación precaria, pero hay que recordarlos. Recordemos que el Tribunal Penal Internacional, una de las instituciones más jóvenes del sistema de Naciones Unidas, va a cumplir, no lo ha cumplido plenamente, va a cumplir su papel en la medida en que logremos llevar adelante estos elementos de acción, de reacción y de reflexión. Y valga esta ocasión, para que no sea solamente algo teórico, agradecer como venezolano la solidaridad de millones de compatriotas que han recibido los brazos abiertos de la solidaridad en momentos muy difíciles. Como venezolano es importante no solamente recordar, reflexionar, sino agradecer. Agradecer porque hay situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles solamente se pueden hacer cuando hay un espíritu que luche por los principios y los valores de libertad, de valentía moral y de coexistencia. De manera que con estas palabras agradezco a todos y quedo sumamente emocionado. Muchas gracias, Alba. Gracias, Milos. Muchísimas gracias. Nuestro presidente de Espacio Ana Frank siempre nos apoya en todas las actividades. Gracias a los embajadores. Muchísimas gracias por participar. Les rogamos hagan eco de esta exposición para que muchas otras personas puedan conocerla. Nosotros insistiremos en que hacer las guiaturas y en acompañar a las personas que para que conozcan estas situaciones y no solo para alertarnos, sino también para construir y mejorar en nuestra sociedad venezolana al espejo de estas grandes dramas históricos. Muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros. Su apoyo lo llevamos en el corazón. Gracias.